último programa del año de Nuestra Voz. Y en el programa del día de hoy vamos a tener la voz de Carlos De Angelis, que es sociólogo. Y les propongo un tema justo para fin de año, un tema donde fue un año bastante duro, pandemia, un año electoral donde dejó muchas grietas y donde vimos que se profundizaron las grietas. Y con Carlos De Angelis vamos a hablar de la sociedad del cansancio. También en la segunda parte del programa vamos a estar con Felipe Piña, y con Felipe Piña vamos a retomar algo que se desarrolló la semana pasada, a 20 años del Corralito, ¿no? Esto que es estudiado en los libros de historia. 20 años también que marcó un hito en nuestro país, y 20 años donde se generaron muchas muertes y que quedan muchos de nosotros en la retina, en la memoria. Bueno, pero como todos los programas tenemos todas las voces, y después de esta pauta, de este corte, tenemos la primera entrevista. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, lo comenté, último programa del año, y siempre como termina el año, bueno, alguna reflexión, y esas reflexiones las vamos a tratar de analizar con el sociólogo Carlos De Angelis. Carlos, Gustavo Idoyaga te va. ¿Cómo te va tanto tiempo? Bueno, Gustavo, antes que nada, bueno, muchas gracias por este honor de estar en el último programa. Viste que siempre es como muy fuerte el último programa porque termina el año. Esperamos un 2022 un poquitito más en paz, sobre todo con el tema de la salud, el tema de tantos virus dando vuelta. Y sí, un poco me interesaba reflexionar sobre qué sociedad estamos, qué sociedad vivimos, qué demanda la sociedad. Hay un filósofo que es coreano-alemán, de hecho coreano y viviendo en Alemania, muy famoso, Byung-Chul Han, que habla de la sociedad del cansancio. Pero la sociedad del cansancio de este mundo de Europa, de Estados Unidos, tan consumista, tan de derrochar dinero, de estar siempre siendo eficiente, es lo que llama él la sociedad del rendimiento. Yo hago una analogía con la Argentina, pero la analogía es que el cansancio argentino tiene otras características. Es un país que hace mucho tiempo no crece, sufre crisis económica tras crisis económica, con alta inflación. Y eso todo es un conjunto de cosas que seguro la audiencia sabe perfectamente, también como yo, que lleva a este fin de año de agotamiento, de decir, bueno, por favor, queremos un poco de paz, queremos tener un futuro económico, quizás no con ese derroche tan particular de los norteamericanos o los europeos, pero necesitamos un horizonte. Y es lo que me pasa en la Argentina, no se permite tener un horizonte. Y en este sentido entra la política, ¿no? Porque la política se supone que nos tiene que ayudar como sociedad a tener un horizonte. Y me parece que la política en Argentina está funcionando como en otro plano, ¿no? Curiosamente vemos unas elecciones, las primarias y las generales, donde la gente votó muy enojada. Ajá. Donde la gente no votó a favor de una alternativa. De una idea. Votó en contra. Claro, votó en contra. Sí. Y terminan las elecciones y la oposición, pero el oficialismo también, no leyeron la elección, no leyeron las demandas de la ciudadanía. Entonces, bueno, se sigue discutiendo, hoy se está discutiendo la reelección de los intendentes, es decir, esta idea que las normativas o las legislaciones son más para reconocer a la propia dirigencia política que para
dar un efecto de sustentabilidad a la sociedad, un país con mucha pobreza, con salario que no alcanza esta inflación tremenda. Y me parece que esos son los grandes objetivos que hay que encarar. Hay que encarar un plan, un programa con acuerdo. Además tenemos enfrentar pagos con el Fondo Monetario. No está ese dinero. Bueno, todas esas cuestiones generan mucha angustia en el ciudadano de a pie, la persona que vive de su trabajo, ¿no? Nada más. Claro. Bien, y esta sociedad del cansancio, ¿le podemos decir que la pandemia algún impacto provocó? Porque vos mencionaste muy bien, ¿no? Los votos se dieron en contra de, inclusive la misma campaña comunicacional, el oficialismo en contra del gobierno anterior, el gobierno anterior en contra del gobierno actual, para tratar de sintetizar lo que es difícil sintetizar. Por otro lado, vimos las diferencias que hay en la coalición gobernante y la coalición opositora. Y en el medio, los discursos del odio, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Este tema no se va a parar? ¿Va a seguir increyendo este tema de los discursos del odio? ¿Que todo lo que hace el otro está mal? Sí, lamentablemente parece que continúa esa lógica, ¿no? Porque creo que en la Argentina se rechazó, mejor dicho, hace unos días el presupuesto, sí, una ley muy importante porque es la que te genera una serie de elementos para evaluar lo económico, y creo que había una obligación moral de acordar. Claro. Creo que había una obligación de la oposición de negociar algunos cambios, algunas modificaciones que le permitieran, y pasó algo extraño que la termina rechazando. También se vota una ley días después sobre bienes personales y nos encontramos que algunos diputados están de vacaciones. Sí. Entonces esto sigue generando estos discursos cruzados. Vos sabés que esta otra derecha, que capaz que la encarnamos en Milei, pero sácalo a Milei de la cancha. Mirá que lo que genera esta bronca, ¿no? ¿Qué es Milei? Un señor que está enojado y que grita. No importa todo lo demás. Claro. No importa el Banco Central, si es minarquista o qué. Es un señor enojado. Y la gente empieza a identificarse con el enojado, claro, no con el moderado. Pero discúlpame, te interrumpo como sociólogo, porque después vamos a hablar de los 20 años del Corralito, pero también en esa época el Corralito era que se vayan todos. El señor enojado, ¿no representa ese famoso grupo de antes, el que se vayan todos? Sí. Sí, lo que pasa es que la historia te va marcando la cancha, ¿no? Porque sí, vos fijate que se habla. Me parece muy interesante debatir qué pasó hace 20 años. Porque también, y yo esto lo escribí en una nota anterior, había una sociedad enamorada del 1 a 1. Sí. Había una sociedad que viajaba a buses. Yo no tomo buses como el ejemplo que llegaba a la playa, estaba lleno de argentinos y no había lugar para tirarse a la arena. Digo, también hay una sociedad que cree en soluciones mágicas. Mucha gente vota más creyendo en el pobreza cero, Gustavo. Pobreza cero no es posible. No es posible porque lleva tiempo generar condiciones, cambiar. Mucha gente que no ha trabajado, que ya el abuelo no ha trabajado. Me parece que el que está enojado quiere en parte reprimir o caer sobre la clase política. Pero después muchos quizás no van a votar, claro, o prefieren no informarse de las candidaturas. Porque, pues fíjate que la sociedad tiene que hacer una demanda sobre la política para parar la inflación, no podemos vivir. Digo, porque yo tomo la inflación, porque es lo que te impide tener un crédito para una casa. Claro. Entonces vamos buscando. Se está discutiendo estos días un impuesto a la herencia. Se van poniendo parches. Lo central es que la Argentina crezca, que la Argentina se desarrolle. Claro. Son palabras que desaparecieron del lenguaje, del diccionario. Sí. Y hay que ponerla en la cancha. Y la sociedad tiene que ver bien
¿quiénes son las propuestas? Hay algunas propuestas moderadas. Vos fíjate que cuando Alberto sale a la cancha como candidato a presidente, porque representaba la moderación, y tuvo su mayor pico de imagen positiva cuando sentó en una mesa a Rodríguez Larreta y a Alexei Kicillof. ¿Te acordás cuando empezaba la pandemia? En marzo del 2020. Y después eso se deshizo, se desarmó. O sea, no pasa por la personalidad de Alberto. No es que antes era brillante y tenía el 80% y ahora es burro y tiene un 25%. Es qué propuesta tiene la política para la sociedad. Claro. Sino saber que estos sectores ultras van a ir creciendo. Vos fijate lo que pasó en Chile, ¿no? Se hunde el sistema político y aparecen dos ultras, ultra izquierda y ultra derecha. Sí. Creo que ese es el futuro de Argentina, si no hacemos algunos acuerdos previos, aunque sean mínimos. Pero me parece que este es el cierre, ¿no? Si no hay acuerdos previos, o es la ultraderecha o la ultraizquierda, haciendo un balance de este año y lo que viene, ¿no? Porque todo el mundo está hablando, bueno, de la carrera al 2023 en vez de resolver los problemas del día a día. Bueno, Carlos, una palabra final para cerrar la nota. Bueno, nada, ya quiero desear muchas felicidades. Necesitamos siempre brindar y tener confianza, tener fe. Siempre me acuerdo de Scioli que decía estas palabras, que a veces lo cargaban, pero creo que tenemos que... creo que la ciudadanía tiene que ser un poco más adulta, no creer en la magia, presionar a sus representantes, exigirle que estén a la altura de las circunstancias, porque creo que tenemos, y podemos, en otro programa en lo que viene podemos hablar, tenemos todo para crecer, tenemos todo para ser un país de ingresos medianos, un país que sea orgulloso, como fue, ¿no? Ser orgulloso de ser argentino, creo que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un gran abrazo y muchas felicidades. Bueno, señores, vamos a un pequeño corte. Quédate acá con nosotros, que en el segundo bloque de Nuestra Voz lo vamos a tener a Felipe Piña. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Señores, y ahora sí, estamos en comunicación vía Zoom con Felipe Piña. Felipe, Gustavo Idoyaga te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Lo mismo digo, Felipe. Bueno, tantos temas hay para tratar, pero me parece una época muy especial y más como vos sos amigo de la casa, me refiero a Atilra. 20 años del Corralito, ¿sí? Debe ser, mirá cómo te voy a preguntar, obviamente le pregunto a un historiador, me va a contestar que sí, pero vamos a ver los por qué. ¿Debe ser estudiado en los libros de historia? Sí, ya es estudiado, ya está dentro de la currícula escolar de alguna manera, y yo creo que sí, debe ser estudiado y debe ser recordado, ¿no? En principio, antes que nada, los 39 muertos que dejó ese tremendo gobierno de la Rúa, ¿no? En esa agonía, y también ese modelo neoliberal que comenzó en 1989 y que implantó en el 91, o sea, 10 años antes, el famoso 1 a 1, ¿no? Que era una trampa, que supuestamente era un mecanismo para salir de la hiperinflación, que supuestamente iba a durar poco tiempo, pero que se extendió por 10 años, destruyendo la economía argentina, ¿no? Con un nivel de sobrevaluación del peso que hacía muy difícil las exportaciones locales, que abarataba las importaciones de bienes suntuarios, que destruyó miles de pymes, que dejó sin trabajo a millones de argentinos, ¿no? Las privatizaciones escandalosas que se hicieron en aquellos años. Bueno, todo esto llegó a como una especie de extracto francés en el breve periodo de 2 años de Fernando de la Rúa, donde realmente empeoró la situación, donde la corrupción continuó, en este caso con gente cercana a su familia,
y algunos otros, con un nivel muy fuerte de sordera, ¿no? De no escuchar los reclamos de la gente, la desesperación popular. Y bueno, el paso por el Ministerio de Economía de personajes tan particulares como López Murphy, con su plan de ajuste salvaje que intentaba cercenar en $1.000 millones el presupuesto universitario, salud y demás, y que luego ha reemplazado ni más ni menos que por Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Con un argumento bastante absurdo, y era que únicamente el padre de la criatura podría desarmarla, ¿no? Cosa que por supuesto no hizo, y además con un incremento de la deuda, con una renegociación de la deuda de $40.000 millones, que fue algo impresionante y que llevó a nuevos compromisos al país, a un ahogo financiero y a una desconfianza que ni siquiera Cavallo pudo lograr frenar, y que llevó a que los grupos más poderosos del país y la gente de mayor fortuna empezara a retirar los depósitos en dólares, y cuando fueron a retirarlo los sectores medios y los sectores populares ya, por supuesto, no pudieron hacerlo, ¿no? Con este mecanismo del corralito que impuso Domingo Cavallo el 1 de diciembre del año 2001, ¿no? La información la tenían los grandes grupos económicos, ¿eh? Por eso tenían la información e inclusive hasta planteaban, no te quiero meter en ese tema económico, pero hasta planteaban el encaje de deudas a 1,3, llevarse el dinero que se iba a multiplicar, bueno, se multiplicó por 4, ¿no? Exactamente, y además se sabía, hubo rumores, la gente medianamente informada tuvo tiempo de sacar el dinero, la mayoría no. El anuncio se hizo un día sábado, o sea que un día sin mercado, donde la gente no pudo ir al banco, no pudo hacer nada, y el lunes empezó la desesperación, ¿no? Y ya en un país que estaba envuelto en un desastre, ¿no? Con cuasi monedas, con pagos en bonos, quebracho, LECOP, federal, bueno, la cantidad de bonos en todo el país, una situación verdaderamente caótica, ¿no? Y con un presidente que no reaccionaba y que le entregó todo el poder a Cavallo. Recordemos que Cavallo tenía facultades extraordinarias prácticamente, ¿no? Se le habían dado superpoderes, como se decía en aquel momento, y el presidente decidió apoyarse en su ministro y directamente, prácticamente no gobernar, ¿no? Que fue lo que hizo en medio de la crisis. Fernando Larrua. Bueno, un sueño de Domingo Cavallo era ser presidente. Claro, de hecho se candidateó, ¿no? Y no le fue tan mal, a pesar de todo lo que hizo. Se candidateó a diputado, bueno, participó en política, bueno, y hoy día sigue hablando, ¿no? Como si él no hubiera tenido nada que ver con la peor crisis de la historia argentina, ¿no? La más grave de todas las que tuvimos. Felipe, sí, este tema, bueno, es otro tema, hoy sigue hablando, pero acá hay un comportamiento que es recurrente. Siguen hablando aquellas personas que no tendrían que hablar. ¿Cómo lo podés relacionar? A ver, haciendo un pasaje en los últimos, si querés, 100 años de la historia argentina. ¿Hay un paralelismo en otras épocas? Hay cierta impunidad, ¿no? Primero que somos una sociedad con muy mala memoria, ¿no? No recurrimos mucho a la memoria, por lo tanto se nos van borrando los sucesos. También hay medios que ayudan a borrarlo, ¿no? Obvio. Pero hay cierta impunidad, ¿no? Patricia Burri, que fue la que rebajó el 13% los salarios a los jubilados, sigue hablando con total impunidad, incluso habla de aquel momento, ¿no? Claro. López Murphy, bueno, acaba de hacer una excelente elección en la capital federal. Domingo Cavallo es invitado de lujo a muchos programas de televisión donde nos explica que él tenía razón, ¿no? En aquel momento, una cosa que es completamente insólita, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver, para mí, con dos cosas, ¿no? Es muy difícil explicar lo inexplicable, haré lo que pueda. Hay un piso muy fuerte en el electorado argentino de antiperonismo. Bien. Que ni el propio Perón pudo quebrar, ¿no? Recordemos. Claro. Que en el 73 Perón sacó el 60%, pero un 40% le votó en contra, ¿no? Ese 40% más o menos se mantiene en la historia argentina, que no tiene una ideología precisa, es básicamente antiperonista y por lo tanto no le importan mucho los razonamientos a la hora de hacer política, sino básicamente que le garanticen una posición antiperonista, ¿no? Bien. Entonces, no hay problema que hable López Murphy, no hay problema que hable Cavallo, no hay problema que hablen todos estos personajes, porque de alguna manera entienden que esto favorece el discurso antiperonista, ¿no?
Bien, se dice, a ver, ¿qué se instaló o pretendieron instalar? Bueno, que la caída de la Rúa fue por propulsión del propio peronismo. ¿Cuál es tu Sí. análisis? Bueno, obviamente hubo de parte de la Rúa una mala praxis absoluta, una ineptitud tremenda, y obviamente el peronismo ya venía preparando una posible sucesión, porque cuando le fue muy mal al radicalismo en las elecciones, el radicalismo se posesiona después de la renuncia de Álvarez con un presidente de la Cámara de Senadores, que era el nombre de sucesión, que era Ramón Puerta, con un peronista en ese lugar, ¿no? Y por supuesto que hubo, dentro de lo que pasó en esas jornadas dramáticas del 19 y 20 de diciembre, mucha desesperación, mucha gente que saqueó por hambre, y hubo punteros políticos operando también. Las dos cosas son ciertas, ¿no? Pero me parece que atribuirle al peronismo la responsabilidad de lo que pasó en esas jornadas es por lo menos bastante parcial, ¿no? Claro. Yo no le quito toda responsabilidad en el sentido que por supuesto que tenía interés en tomar el poder, pero la responsabilidad principal la tuvo el que hizo ese desastre, ¿no? Sin ninguna duda. Y a nivel internacional. Las dos cosas son ciertas, digamos. Me parece muy bueno que vos lo traigas porque hace la honestidad intelectual, ¿no? O sea, no se puede negar que un sector del peronismo movió y operó para que ese gobierno ya no tuviera apoyos. Y además era muy difícil apoyarlo también, ¿no? Disculpame, decimos un sector de peronismo, pero también tenemos que mencionar un sector del sector empresarial. No, y del sector empresarial y del propio radicalismo, ¿no? Sí. El propio radicalismo también, ¿no? Que ya estaba conversando con Duhalde, que era el número puesto para ser presidente. Y por supuesto un sector del empresariado que tenía un interés muy fuerte devaluatorio, ¿no? Es decir, en la necesidad de la devaluación y salir de la convertibilidad y salvaguardar sus negocios, ¿no? Esto fue muy claro en esa locura de esos 5 presidentes en una semana que tuvimos después del 20 de diciembre, ¿no? Y en el contexto internacional, ¿cómo es visto esta crisis más los muertos en la República Argentina? Bueno, el contexto internacional era muy complejo porque estábamos en plena conmoción por el 11S, ¿no? El 11 de septiembre. Eso se llevaba puesto cualquier tipo de información, pero la crisis argentina fue vista con mucha atención, como un gran fracaso del Fondo Monetario o de un gran éxito, ¿no? Depende de cómo lo miremos. Yo creo que el Fondo Monetario actúa así y actuó muchas veces así, ¿no? Sin importarle mucho las consecuencias sociales que tiene en un país, pero dentro de algunos círculos económicos importantes se veía como un peligro, que esto fuera como un reguero de pólvora que se extendiera por toda América Latina y que resultara incontrolable, una explosión social general en América Latina, porque los modelos económicos se parecían en el resto de los países, ¿no? Ya había habido un Caracazo, ¿no? Unos años antes, claro, en Venezuela, había habido situaciones complicadas en otros países, entonces creo que se empezaron a preocupar para que esto no se extendiera y trataron de ver de qué manera podían ir acomodando un poco las cosas en un contexto tremendamente difícil a nivel mundial y a nivel local, donde la gente sentía que nadie los representaba, ni los partidos políticos, que no había bancos, que se empezó a arreglar por su cuenta. ¿Te acordás el Club del Trueque, las asambleas? El trueque, sí. Populares? Yo creo que del sabor amarguísimo que nos trae el 2001 hay una parte agridulce que tiene que ver con siempre recordar el espíritu de reconstrucción que tiene el pueblo argentino, ¿no? Es decir, sabiendo que no se podía contar con nadie en ese momento, la gente empezó a valerse por sí misma, ¿no? Fue una experiencia muy interesante que duró unos 3 o 4 meses las asambleas populares, ¿no? Donde no solamente se debatía, ¿te acordás la de Parque Centenario? Claro, las famosas asambleas, sino que se hacían cosas concretas, ¿no? Ayudar a determinadas personas, crear una guardería, un comedor, ropero para la gente que no tenía ni ropa, bueno, salir a cumplir roles que debería cumplir el Estado en ese contexto, ¿no? Y eso creo que es algo que debemos recordar muy positivamente, la recuperación de fábricas, las fábricas recuperadas, ¿no? Que habían sido abandonadas o quebradas fraudulentamente por sus dueños y que empezó ese proceso tan interesante en aquel momento, ¿no? Es decir, que es un momento donde tenemos de todo el 2001, es una gran foto de lo que pudo ser la Argentina, lo que ojalá nunca más sea, ¿no? Pero también esta cuestión positiva de la gente reconstruyendo de a un ladrillo, ¿no? De lo que le queda, como si pasó un terremoto, bueno,
ya de quejarnos no sirve para nada. Vamos a ver cómo salimos de esto, ¿no? Felipe, bueno, desde ya un placer escucharte y muchísimas gracias por participar del programa y felices fiestas. Bueno, felices fiestas, un abrazo grande para toda la querida gente de Atilra. Vamos a andar por Sunchales en el mes de marzo, así que ahí nos vamos a ver. Bueno, ¿ya tenemos tema o todavía queda el interrogante? Sí, vamos a hablar de memoria en el nuevo aniversario del 24 de marzo, así que bien, vamos a hablar un poco de mujeres, porque marzo también es el mes de la mujer, claro. Y un poco de memoria. Muchísimas gracias, Felipe. Abrazo muy grande. Bueno, señores, un pequeño corte, quédate con nosotros, que vamos a hacer ahora, en instantes, el sorteo que hacemos a través de la Fundación Atilra. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, estamos en la última parte del programa. Desde ya los agradecimientos, el último programa del año. Vamos a realizar en instantes los sorteos. Y ustedes saben muy bien de qué se tratan los sorteos, porque lo tenemos ahí. Y en los sorteos, ¿qué es lo que vas a participar? Del premio de una mochila, una jarra térmica o una camiseta de fútbol. Ustedes se anotan en @Fundación Atilra o si no a través del WhatsApp 3493 664317. Y mientras que yo voy revolviendo, si voy sacando acá el ganador, y el ganador, a ver, ¿quién es él o la ganadora del día de hoy? Él o la ganadora, y es Diego Martín Oscar, cuyo DNI termina con 279. Diego Martín, aparte, ¿qué localidad? De Salliqueló, provincia de Buenos Aires. Diego, felicitaciones, comunicate con la dirección que tenés ahí abajo. A ver, ahí está, @Fundación Atilra, o al teléfono y decís, resulté ganador, deseo coordinar la entrega de mi premio. Yo aprovecho para saludarlo a todos ustedes, a las autoridades de Atilra, al secretario general, a todo el consejo directivo. Les recuerdo que el día sábado 8 se va a realizar la fiesta de asunción de las nuevas autoridades. El día sábado que viene vamos a ampliar la información de las características que tiene ese evento. Realmente un evento muy, pero muy importante, donde va a estar, bueno, en el show va a estar La Mosca, va a estar Alejandro Lerner, Banda 21, realmente un evento también que es importante desde lo institucional, que son las nuevas autoridades nacionales de Atilra. Y cierro el programa del día de hoy agradeciendo a Sastrería Windsor. Este saco, esta camisa es de Sastrería Windsor. Tenemos ahí www.sastreriawindsor.com.ar o @Sastrería Windsor. Una sastrería tradicional con un espíritu moderno. Señores, me despido de todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado, 23:30 horas, en la edición especial de Nuestra Voz, Arte, Poesía y Música, el próximo sábado. Chau.